Capítulo 416. ¿A dónde fue su majestad? 2. Habiendo presenciado los extremos caóticos de las innumerables dinastías de Zhenzhou, Fu Hua era muy consciente de que estos nobles medievales no eran diferentes de las familias aristocráticas, los clanes y los gremios mercantes de los días menguantes de Zhenzhou. Sin derramamiento de sangre. Esos parásitos en descomposición nunca renunciarían voluntariamente a sus privilegios. Su arrogancia profundamente arraigada los hacía inquietantes de cualquier conexión con los plebeyos, y mucho menos entreteniendo la noción de entregar el poder que consideraban su derecho de nacimiento. Ya sean tierras fértiles, grano o armamento, prefieren dejarlos pudrirse, decaer. O óxido que venderlos a un precio más bajo a los agricultores. El saqueo y la explotación fueron las normas. Si algo no tuviera valor inmediato para ellos, a estos nobles no les importaría en lo más mínimo de la vida de los llamados plebeyos. En este reino de otro mundo, la vida para las clases bajas era mucho más cruel y más precaria de lo que uno podía imaginar. No solo tuvieron que trabajar incansablemente para evitar el hambre, sino que también necesitaban defenderse de varios monstruos, siempre en guardia contra la pérdida de sus vidas en cualquier momento. Esta fue la razón por la cual Goblin Slayer, a pesar de sus peculiaridades, se mantuvo en tan alta estima entre la gente común. Poetas errantes cantaron canciones de sus obras, celebrando sus incansables esfuerzos para proteger a los indefensos. Para las masas oprimidas, Goblin Slayer era nada menos que un faro de esperanza. En cuanto a Kiana y sus compañeros, a pesar de que estos nobles son tan despiadados, llegar tan lejos como masacrar disidentes simplemente por desacuerdos ideológicos, esta es, sin duda, una decisión difícil para ellos. No tenían el corazón despiadado de su majestad Selene. Desde la perspectiva de Fu Hua, si fuera la Selene más fría y distante que maneja esta situación, probablemente habría reemplazado a toda la clase dominante de este mundo sin una pizca de duda. Fu Hua suspiró internamente, al darse cuenta de que la llamada juicio de Sdeat no estaba destinada a moderar sus cuerpos sino forjar sus corazones. Tud, tud, tud. El sonido de las botas pesadas resonó a través de corredores de acero como un escuadrón de tormentas auxiliares del Departamento de Forjes Imperiales marchó más allá de la entrada del santuario del gobernador. Su armadura de potencia liviana tintinó suavemente mientras se movían al unísono perfecto. Dentro del santuario, reinó un profundo silencio. Los pasos sincronizados de los Stormtroopers apenas alteraron la tranquilidad, mezclándose a la perfección con los débiles pitidos de instrumentos de monitoreo y el tapping rítmico de los teclados por parte de los técnicos. Oh, han comenzado a participar, y parece que están bastante furiosos, comentó Sdeat, bebiendo de su taza de café mientras miraba al impasible gobernador sentado en la consola de comando. Adelante, la pared central del centro de comando mostró una pantalla masiva. La imagen mostraba un vibrante planeta azul, ampliado para revelar una pequeña escena pastoral envuelta en llamas. Dispersos por el área estaban grotescos. Goblins verdes enfermos, algunos huyen en pánico, otros se reducen por aventureros humanos. De hecho, este fue uno de los dos planetas marcados como territorios imperiales. A diferencia de los paisajes estériles observados en la superficie de Blue Star, más allá de los campos de tubos enormes yacían una maravilla industrial de la fragua imperial. Gracias a los esfuerzos del departamento de Forge, los planetas gemelos, uno verde, uno rojo, se habían transformado en selvas de acero en expansión envueltas en neblina industrial. Refinerías colosales, instalaciones de forja, plantas de ensamblaje y almacenes masivos se extendieron hasta donde alcanza la vista. En baja órbita por encima de los planetas gemelos, miles de muelles y astilleros formaron un enorme anillo de hierro, que rodea por completo los cuerpos celestes. ¿Por qué aún no ha llegado la aprobación de la orden de exterminio? La mirada de Sdeat cambió a otra pantalla. La pantalla representaba una gran estación de artillería orbital. Dentro de su hangar expansivo, docenas de técnicos brotaban alrededor de un torpedo masivo suspendido por una grúa. Mediendo más de 30 metros de diámetro, se parecía a un submarino colosal. Este fue el torpedo del ciclón dual polar. La orden de exterminio podría ejecutarse a través de varios medios. Bombardeos orbitales sostenidos por la Armada Imperial para borrar la superficie. O el despliegue de ojivas biológicas o de radiación especializadas para aniquilar el ecosistema del planeta. El tercer método fue el despliegue del torpedo del ciclón dual polar para borrar todo el planeta. Este torpedo especializado estaba equipado con una ojiva de doble etapa. La ojiva de la primera etapa generó un alto
Plasma de temperatura para penetrar la corteza y el manto, lo que permite que el resto del torpedo perfore el canal recién formado directamente al núcleo del planeta. La guerra de la segunda etapa era un dispositivo de fisión nuclear Onkai mejorado. Tras la detonación, desestabilizó el núcleo planetario, que, en circunstancias normales, sería suficiente para destruir todo el planeta. Por supuesto, eliminar solo la especie de Goblin no requeriría un arma de tal poder catastrófico. Sdeath simplemente estaba creando una postura amenazante para empujar a Kiana y su equipo a desatar más de su potencial. Una vez que su primera batalla con los duendes concluyó, Sdeath planeó enviar a Kiana y sus imágenes grupales del torpedo cargado en el mecanismo de lanzamiento. Su mensaje sería directo y sucinto. Si no puede erradicar a los duendes dentro del tiempo estipulado, esto lo hará por usted. Contando su taza de café, Sdeath abrió su mano. En un deslumbrante estallido de luz, un morado cubo rojo materializado en su palma. Su Majestad, tengo algo que informar, transmitió su mensaje a través de un enlace de comunicación telepática. Pitido, pitido. Una respuesta llegó rápidamente, pero en lugar de la voz clara de Selene, fue una voz gruesa y brusca del viejo que respondió. ¿Viejo? Sdeath se levantó de su silla reclinable, frunciendo el ceño ligeramente. ¿Dónde está su Majestad? Dimensión de Onkai, capital imperial, Palacio Fuente. Dentro del estudio opulento de Selene, un mayordomo vestido con un uniforme tradicional negro presionó su mano sobre el lujoso escritorio, su rostro se oscureció. Fue Sebas quien respondió, su voz profunda con resignación. Su Majestad y Elise se han ido de vacaciones. 1. Las últimas 4 palabras fueron prácticamente gruñidas a través de los dientes apretados, e incluso a través de las vastas distancias, Sdeath pudo sentir la amarga frustración en el tono de Sebas. Ah, mi solicitud para la orden de exterminio entonces. Sdeath preguntó. Sebas miró la pila de documentos pendientes apilados en una esquina del escritorio. Él respondió concursamente. Diferido. 1. ¿Diferido? Sdeath fue momentáneamente aturdido, luego suprimió una risa y asintió. Entendido, oh, y Sebas, vigila a su Majestad para mí. Avísame tan pronto como regrese. Sin esperar a que se responda Sebas. Sdeath corta el enlace de comunicación. ¿Esa chica se atreve a colgarme sobre mí? Escandalosa, murmuró Sebas con una leve sonrisa. Luego recogió una nota escrita a mano en el escritorio por Selene. Ejem. Sebas, no, Elise, ha tenido un desempeño excepcionalmente bien. Como prometió, he decidido extender su descanso de mediodía a 3, tal vez 7 días, en otras palabras, tengo ganas de tomar un descanso. Por desgracia, Elise me rogó que la acompañara, y no podía negarme. Dejaré las tareas administrativas en sus manos capaces. Notifíqueme directamente si hay algo urgente. Saint, Selene. Milady, Elise, disfruta de tus vacaciones. Sebas guardó la nota, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Mientras tanto, cerca del bosque que rodea el pasto, en medio de los densos matorrales en una colina baja, envuelto en sombra y oscurecidos por arbustos caóticos, se encontraba un rey duende. La figura masiva y imponente, coronada con una corona cruda y improvisada, miró a los débiles brillos de luz que provenían del rancho de abajo. Dirigió su atención más lejos, donde otro grupo de luces brillaba débilmente, esa era la ciudad. Y dentro de esa ciudad, había aventureros. Aventureros. ¡Qué palabra tan odiosa! Los ojos amarillos hinchados y de rana del rey Goblin brillaban con sed de sangre. Su falta de fauces y pútrida se estiró, revelando dientes afilados y dentados, mientras se lamía los labios con una lengua gruesa y llena de tumores. La saliva gruesa y viscosa goteaba en el suelo. Ga, ga 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 ga. Su voz estridente y gutural llenó el aire de ira. Me desgarraré las extremidades, las acariciaré como animales y me quemaré la cara. Los empalaré vivos en apuestas. Permítale sentir la agonía que han infligido a los duendes antes de morir. Atagar su rancho, devorar su ganado y oveja, y capturar a sus mujeres para usar para criar la descendencia de Goblin. Luego use el rancho como fortaleza para asaltar la ciudad, matar a esos aventureros detestables y multiplica aún más la población de duendes. Finalmente, marcha en la capital del reino humano, destruyérdelo y establezca el reino duende. Mientras el rey duende imaginaba su gran plan, su emoción creció. Y su cuerpo grotesco tembló incontrolablemente con la emoción.
Galá, Galá, Galá. Con una voz aguda y aguda, comenzó a emitir comandos a su duende ejército. La cacofonía penetrante inmediatamente llegó a las orejas de todos los duendes. En la parte trasera de las filas de duendes, los héroes duendes y las élites duendes más grandes comenzaron a avanzar, emergiendo lentamente del denso bosque. Pero justo entonces. ¡Auge! ¿Ese fue el fuego? No, fue una explosión. ¡Kabom! Estalló, una bola de fuego ardiente que explotó en el cielo nocturno como un meteorito que cae. Las olas de fuego rojo-naranja se expandieron hacia afuera en círculos concéntricos, surgiendo hacia ellos. La temperatura instantáneamente aumentada por varias magnitudes. Latar una marea abrasadora que se extendió por el campo de batalla. El bosque se encendió en un infierno furioso. Los Goblin Wolf Raiders, con su exuberante pelaje, se encendieron rápidamente. Los gruñidos de duendes estaban quemados, su piel ampollaba y se paraba mientras se retorcían y rodaban por el suelo. El sonido de la grasa crepitante llenó el aire cuando las chispas encendieron sus cuerpos, convirtiéndolos en bolas de fuego vivas. Galá. Rechazando frenéticamente su capa en llamas, el rey duende balanceó sus brazos ampollados y comenzó a retirarse. Maldita sea, pensó. He golpeado una pared de acero. ¿Se habían encontrado con el ejército de élite del reino? ¿O tal vez el héroe legendario? En pocos momentos, la mitad del ejército de Goblin que había enviado fue eliminado. Galá. Usted, quédate atrás y espera a los perseguidores. Sin pensarlo dos veces, después de dar su orden final, el rey Goblin se apresuró a cuatro patas, retirándose más profundamente en el bosque. Silbido. Suis, van. Los limpiaré a todos. Un sonido agudo y cortado resonó en el aire, como innumerables cuchillas que cortaban la carne simultáneamente. Las explosiones se extendieron hacia afuera. Mientras huía bajo la pálida luz de las dos lunas, una roja y una verde, el rey duende se atrevió a mirar hacia atrás. Su corazón se detuvo. Bañado en el suave brillo lunar, dentro de las serpientes de llamas rugientes, algo brillante, un brillo como onda sobre el agua. Era una guadaña de manejo largo, su espada refleja la luz ardiente. Y luego, la vio. En ese momento, mientras el rey duende miraba a la mujer vestida con el uniforme de una criada, juró que nunca había visto una más hermosa. Criatura encantadora en toda su vida. Su cabello fluido y lustroso dorado gris se agitaba suavemente en el viento. Sus cejas largas y bien formadas enmarcaban un par de ojos cautivadores y coquetos. Una nariz recta y elegante y delicados labios de rojo rubí. Su piel clara era perfecta, y su figura era elegante y atractiva, exudando un encanto inigualable. Profundamente dentro. Un deseo primario y reproductor del duende no podía suprimir quemado más caliente que nunca. Pero, era un problema. Silbido. Silbido. La mujer se movió con precisión, sin esfuerzo, reuniéndose con sus subordinados de élite de frente. A medida que sus cuerpos chocaron en el aire, era como si estuvieran cortando la mantequilla, las gotas de sangre rociadas hacia afuera, que se asemejan a las flores rosas carmesí. Ella era como una bailarina, sus movimientos elegantes y equilibrados. Con las piernas dibujadas. Su cuerpo se inclinó con gracia. Ella giró en el aire como una parte superior giratoria, su enorme guadaña deslizándose sin peso como si el viento lo transportara. Sus huelgas fueron tan etéreas como una grúa en el vuelo. Toda la secuencia fue fluida e impresionante, mostrando su extraordinaria agilidad. Cuchillas afiladas llenaron el espacio dentro de un radio de 100 metros cuadrados. Cortar a través de cada duende en su camino. Ya sean gruñidos o héroes de élite Goblin, ninguno podría tocarla. Ni siquiera tenían el privilegio de perturbar el aire a su alrededor. En pocos momentos, todos fueron desgarrados en pedazos. El rey Goblin sintió que su alma abandonaba su cuerpo cuando la mirada carmesí lo barrió. En un frenesí, se apresuró a huir, cayendo sobre sí mismo para poner la mayor distancia posible entre sí mismo y el campo de batalla. ¿Cómo había llegado a esto? El reconocimiento al amanecer reportó menos de 5 personas. Esta horde Goblin estaba condenada, condenada. La guarida ya no era una opción, esos malditos aventureros no lo ahorrarían. Maldita sea todo. Esa guarida mantuvo sus preciosos tesoros acumulados a lo largo de los años. Pero tuvo que sobrevivir. Mientras sobreviviera, podría aumentar de nuevo. Tal como lo había hecho al principio. En aquel entonces, antes de que se convirtiera en el rey Goblin, había sido el único sobreviviente de una guarida de duendes borrada por los aventureros.
Solo había sobrevivido porque era pequeño e infantil, escapando de aviso y jugando a los inocentes. Una aventurera tonta con un corazón suave lo había ahorrado, dándole la espalda para irse. Ah, qué amable y encantadora había sido, tan amable, tan hermosa. Y, sin embargo, se había estrellado su cráneo con una piedra, una y otra vez, hasta que su amable cara ya no había. Esta vez no sería diferente. Se tranquilizó a este hecho. Era un rey duende, una criatura favorecida por los cielos mismos. Un día, esa mujer, lo haré. El rey Goblin llenó sus pensamientos con cada maldición vil que podría reunir contra la mujer que empuña la guadaña. Luego, con un repentino shhhht, sintió que su mundo se inclinaba. ¿Fue eso? ¿Su pierna? Mientras se derrumbaba al suelo, vio la sangre brotando desde el muñón cortado de su rodilla, haciendo un sonido suave. Curiosamente, pensó que el sonido era agradable. ¡Ah! Un chillido de cerdo arrancado de su garganta, su cuerpo consumido por olas de dolor abrasador. Sangre, heces, orina, saliva y lágrimas vertidas simultáneamente. Mezclar con el olor abrumador de su cuerpo sin lavar y sin lavar. El olor agredió el aire cuando el rey duende se arrugó. Descendiendo ligeramente del aire, Durandal arrugó su nariz con disgusto. La apariencia grotesca y aborrecible del rey Goblin fue un asalto visual y olfativo. Una combinación impía de guerra química y filtro encarnado. Te mereces morir, declaró Durandal con frialdad. Esta era una criatura vil, tan repugnante que su existencia la náusea. ¿Galá? ¿Galá? Los ojos de sangre del rey Goblin se abrieron de alarma ante la voz dominante. ¿Otra mujer? Suprimió la agonía apuñalada en su mitad inferior. Un pensamiento desesperado pasó por su mente, otra mujer, como antes. El cielo estaba de su lado. El rey Goblin lloró, obligando a su cuerpo maltratado a una postura patética, y comenzó a alegar. Césame. Nunca volveré a hacer esto. Fue nuestro error, por favor. Lo juro. Me retiraré profundamente en el bosque y viviré pacíficamente. Nunca más me lastimaré a nadie. Gimió en común, ahogándose en los sollozos, ya que trató de parecer lo más lamentable posible. Tengo hijos, lo juro. Si sus piernas no hubieran sido cortadas en las rodillas, podría haberse arrodillado para rogar. Pero había elegido a la persona equivocada. Si hubiera sido Kiana, ella podría haber dudado por un segundo. ¿Pero Durandal? Ella no lo haría. Ve a arrepentirse en el infierno, dijo rotundamente. Antes de que el rey Goblin pudiera reaccionar, Durandal, suspendido en el aire, hizo un simple movimiento de corte. Su cuello fue cortado limpiamente, la acción tan rápida y sin esfuerzo como matar a un pollo. En ese instante, la incredulidad llenó los ojos amarillos del sapo del rey Goblin cuando vio el brillo rojo de su propia sangre. El líquido fétido roció en el aire, en cascada en un arco grotesco. SHHHT. HHH. HHH. Su boca abierta emitió solo poco profundo, rastrillando las respiraciones. El aire silbó a través de la herida en su garganta, haciéndolo dolorosamente consciente de que nunca más formaría un sonido coherente. Capítulo 417. Exterminar a todos los últimos. HHH. HHH. No. Incluso con la tráquea cortada, el rey duende no murió de inmediato. Abrió desesperadamente la boca, tratando de aspirar aire tanto por la nariz como por la garganta, cayendo al suelo como un pez fuera del agua. En ese momento, su mente colapsó en la desesperación. Mientras sobreviviera, siempre habría otra oportunidad. A diferencia de los duendes inferiores que estaban gobernados únicamente por sus deseos viles, era un rey, una criatura favorecida por los cielos. ¿Por qué estaba muriendo? ¿Cómo pudo morir? Tenía que recordar esta lección, tomar más mujeres, criar más parientes y volver más fuerte la próxima vez. Perfeccionaría sus métodos. Pero la próxima vez no habrá. HHH. ¿Puedo tener el honor de deshacerme de él? Una voz fría y sin emociones flotaba por detrás. Adelante. Durandal cerró los ojos y se dio la vuelta. Detrás de ella, el alguna vez devastador incendio forestal había sido controlado y extinguido deliberadamente, dejando atrás un páramo árido y carbonizado. Goteo. En el suelo chamuscado y marchito, un hombre con una armadura de cuero andrajosa y un yelmo de hierro caminó hacia adelante. Su brazo izquierdo estaba atado con un pequeño escudo y en su mano derecha llevaba una espada corta. Detrás de él seguían presentes la sacerdotisa humana, el arquero elfo,
el chamán enano y el monje lagarto, todos en silencio. Lady Durandal, el campo de batalla ha sido despejado. Aterrizando suavemente a su lado, Rita habló con voz suave. Desde el cielo, Kiana descendió, descartando su gran espada en llamas con una expresión de puro disgusto. ¿Entonces este es el llamado líder duende evolucionado? Da. Al ver acercarse a Goblin Slayer, Durandal asintió levemente. Por un breve momento, tal vez una ilusión, sintió una presencia extraña y espeluznante alrededor del hombre mientras éste miraba fijamente a los Goblin King, haz que se contraían y sangraban si los espectros del infierno aullaban detrás de él. 1. Gracias. Al pasar junto a Durandal, Goblin Slayer murmuró como si hablara consigo mismo. Los duendes, independientemente de su edad, son criaturas llenas de malos deseos debajo de sus exteriores deformes y grotescos. Hay que matarlos. Fr. 1000. Sin dudarlo. Son astutos. Para evitar que se hagan los muertos, la decapitación y el desmembramiento son las únicas opciones correctas. Al escuchar esto, los ojos de zafiro de Durandal parpadearon brevemente con una emoción indescriptible, pero aún así asintió. Entendido. El único duende bueno es un duende muerto. Esa única frase llevó el frío escalofriante del abismo, congelando al ya sollozando, maldiciendo y retorciéndose rey duende hasta lo más profundo. SHHHT. Un corte de garganta no es suficiente. Moviéndose metódicamente, Goblin Slayer desenvainó su espada corta, extendiéndose hacia abajo para arrancar por la fuerza la tosca corona abollada de la cabeza del duende moribundo. Estas bestias de nivel superior son resistentes. Si se dejan intactos, ¿quién sabe qué trucos podrían tener todavía bajo la manga? Los duendes son tontos, pero no estúpidos. El rey duende observó con horror cómo el hombre que irradiaba una gélida intención asesina avanzaba hacia él con pasos firmes e inflexibles. Luchó desesperadamente por levantarse, pero la pérdida de sangre y la falta de oxígeno habían agotado todas sus fuerzas, dejando su cuerpo frío e impotente. ¿Reyuldu? ¡Qué broma! Dado que los duendes eran calvos por naturaleza, Goblin Slayer solo podía agarrarlo por la oreja para levantar la cabeza. No eres más que un duende. Aplastar. La espada corta en su otra mano apuñaló ferozmente el pecho del rey duende, justo al lado del corazón. La expresión del rey duende se congeló, su rostro se volvió verde pálido y sus ojos se sobresaltaron mientras su grotesca boca se abría, revelando una lengua ennegrecida, hinchada por la falta de oxígeno. Burbujas de sangre brotaban de sus labios y lo único que podía manejar eran sonidos débiles y confusos. Aplastar. Aplastar. Luego, Goblin Slayer torció su muñeca y la espada atravesó el corazón del rey Goblin, produciendo un sonido de trituración y trituración, como si la carne estuviera picada. La sangre brotó violentamente, pintando una escena grotesca y caótica. Nada más que un asqueroso y miserable. Con un movimiento rápido, hundió su mano en la herida abierta y arrancó el corazón hinchado del rey duende, completamente imperturbable por la repugnante lluvia de vísceras y sangre que salpicaba sobre él. Duende. Para entonces, la criatura había muerto hacía mucho tiempo, incapaz de dar más respuesta. Y, sin embargo, ni siquiera esto es suficiente. Volviéndose hacia Durandal, Kiana y Rita, Goblin Slayer aplastó el corazón que tenía en la mano con un repugnante silenciamiento. Sin pausa, blandió su espada corta hacia atrás. SSSHT. Con un golpe rápido, la cabeza deformada del rey duende fue cortada, cayendo por el suelo antes de detenerse a los pies de Durandal. Sacando la sangre de su espada, Goblin Slayer encontró la mirada de Durandal con ojos fríos e inquebrantables. No dejes que la misericordia se convierta en tu debilidad. El honor de un caballero no debe desperdiciarse en las bestias. Ese fue el verdadero mensaje detrás de todas sus palabras. No eran solo frías observaciones, sino advertencias dirigidas a Durandal y a las nobles hijas que habían venido a experimentar aventuras. Esta valiente princesa caballero era realmente increíblemente fuerte, pero para Goblin Slayer, todavía era demasiado suave, demasiado misericordiosa. Ella solo había cortado las piernas del rey duende y había hecho un corte limpio en su garganta, una muerte misericordiosa sin ningún daño a su médula espinal o cuerpo. Fue por algún cumplimiento del código de un caballero, evitando la mutilación innecesaria del cadáver de un enemigo. Goblin Slayer no entendió nada mal. Al observar el estilo de lucha de Durandal, vio eficiencia y disciplina, un aire innegable de confiabilidad. Estaba agradecido por su ayuda.
Y fue exactamente por eso que ofreció su advertencia, aunque su tono era duro, su intención era bien intencionada. Él no quería que ella terminara como la doncella espada, siempre atormentada por la vacilación y el arrepentimiento. Al captar su significado, la suave sonrisa de Durandal llevó comprensión. Lo recordaré. Gracias. Con un asentimiento silencioso, Goblin Slayer se dio la vuelta y avanzó hacia las profundidades del bosque. Dejó a un lado un grupo de arbustos cubiertos de maleza. Esto aún no ha terminado. Siguiendo su mirada, los demás miraron hacia adelante. Debajo de la pendiente, enclavada entre zarzas retorcidas, se alzaba una enorme entrada a la cueva. No había necesidad de preguntar. Esta era sin duda la guarida del rey duende. Erradica y Petoy. En el momento en que entraron en la cueva, una pútrida ráfaga de viento aulló, haciendo que Durandal, Kiana y Rita instintivamente entrecerraran los ojos con incomodidad. Duendes. Y no solo unos pocos, este era un espacio estrecho y cerrado donde cientos de duendes habían vivido, comido, defecado y muerto por quién sabe cuánto tiempo. ¿Higiene? Olvídalo. Evenwis de Air Filtration Systems Inter Valkyria Armor Activated. Bloquear completamente el hedor. Solo imaginar la suciedad de este lugar fue suficiente para hacerlos náuseas. Ya no era solo un olor, la falsa se había fusionado por completo con el oxígeno. Este hedor era una fuerza física, drenando sus cuerpos de fuerza, haciendo que sus músculos se sintieran débiles y lentos. Este era un nivel de suciedad que nunca antes habían encontrado. Incluso durante el exilio autoimpuesto de Kiana, en su punto más bajo y más indigente, sus condiciones de vida habían sido 1.000.000 de veces más limpio que esto. A medida que se aventuraban más profundamente, la luz se desvaneció, el aire engrosado y el medio ambiente empeoró aún más. Dispersos a lo largo del camino estaban huesos humanos, cadáveres de aves de corral, cadáveres de duende. Y con cada paso, el hedor se volvió más abrumador. Rita, realmente no necesitabas venir. Mientras Durandal hablaba, ella balanceó la mano casualmente, liberando una explosión de aire comprimido que borró un enjambre de duende chillidos que les cargaban con dagas de huesos. Sus cuerpos fueron pulverizados, sus cerebros salpicaron a través de las paredes como fruta triturada. Tenía que decirse, esta guarida del duende era sorprendentemente grande. Los túneles eran anchos, probablemente acomodar las variantes de duendes más grandes. Incluso las paredes tenían vigas de soporte de madera improvisadas, rudos, pero funcionales. Auge. Kiana, luciendo completamente disgustada, incineró a los guerreros goblin restantes a nada más que cenizas. Garg. Los gemidos de la muerte de los duendes de nivel superior enviaron pánico de chillidos a través de los gruñidos de duende restantes, pero sus gritos fueron silenciados rápidamente, reducidos a nada más que cenizas bajo otra explosión explosiva. 24 gruñidos de duende, 2 duendes, 3 grandes duendes. Un héroe duende. Al recuperar su hacha de mano ensangrentada de un cráneo de duende destrozado, Goblin Slayer tomó un recuento mental de los cadáveres, asintiendo. A juzgar por el tamaño de esta guarida, la mayoría de los goblins deben haberse ido con el rey goblin. Deberíamos estar cerca del fondo. SSSHT. Con un empuje áspero, Goblin Slayer pateó una puerta de madera improvisada. A medida que descendían más, el pasaje de repente se abrió en una caverna subterránea masiva. Y allí, en el mismo centro, había una plataforma de tierra elevada. En lo alto, sentado en un trono grotesco tejido de huesos humanos, había un asiento crudo y horrible adornado con baratijas hechas de calaveras destrozadas. Debajo de la plataforma, la escena era aún más grimente. La riqueza dispersa robada de las víctimas, los huesos humanos que cubren el piso, los restos carbonizados de los cuerpos, la carne a medio comer, dejada para pudrirse. Una mirada, y ya podían imaginar los horrores que habían tenido lugar aquí. Puaj. Urge. La sacerdotisa, a pesar de todo lo que había soportado, agarró su personal con fuerza mientras se retrocedía violentamente. Expulsar lo que la pequeña bilis quedaba en su estómago. Un fuerte silencio se estableció. Durandal, Kiana y Rita intercambiaron miradas. Vieron lo mismo en los ojos del otro. Una resolución despiadada e inquebrantable. Sin una palabra, Goblin Slayer se adelantó y pateó violentamente el trono del rey Goblin. Sonido metálico. Se derrumbó al suelo, enviando huesos que se dispersan por el piso. Justo como pensaba, estás de suerte. Desde más allá de la plataforma,
un ruido de barajamiento resonó de las profundidades de la cueva. La voz de Goblin Slayer era plana, sin emociones. En la parte posterior de la caverna, detrás de una barricada de madera podrida, había una cámara con forma de pozo. ¿Un almacén? No. Una prisión. Una horrible premonición parpadeó en la mente de todos. Según los hábitos de Goblin, siempre mantienen su stock de cría y descendencia en las partes más profundas de sus nidos. Las palabras tranquilas de Goblin Slayer hicieron que la sacerdotisa agarre su personal aún más fuerte. Estallido. Con una rápida y brutal patada, Goblin Slayer abrió la barrera de madera. Instantáneamente. ¡Ah-ay-ik! Un coro de gritos afilados y en pánico estallaron desde adentro. Kiana dio un paso adelante, su expresión fría mientras miraba a la cámara. Allá. Un grupo de desnudos. Las mujeres maltratadas y cubiertas de suciedad yacían acurrucadas en el suelo, sus cuerpos empañados con heridas y contaminación. Y en la esquina, temblando de miedo, eran 20 o más bebés duendes. Mientras haya un anfitrión, los duendes se reproducen rápidamente. Su infancia es corta. Si hubiéramos llegado más tarde, este nido de duende podría haber crecido a 3 o 400 fuertes. Sosteniendo una antorcha, Goblin Slayer explicó en un tono plano y sin emociones. ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Enslarlos? ¿O? Cuando Durandal dio un paso adelante, una mano frágil y marchita agarró débilmente la bota de su armadura. Sin sentir hostilidad, ella miró hacia abajo. Era un elfo femenino, sus características una vez elegantes ahora pálidas y demacradas. Probablemente había sido capturada recientemente, ya que se trituran su ropa de cuero aún se aferraba a su cuerpo magullado y maltratado. Su rostro, sin embargo, había sido quemado, las heridas ocultas debajo del cabello enredado y en forma de paja. Uno de sus ojos de color ámbar todavía brillaba con una luz tenue. Pero el otro estaba sin vida, nublado con venas de rojo. Su larga oreja élfica había sido mutilada, la punta se rió. A juzgar por las marcas de mordida, uno de los duendes lo había comido. Si no fuera por ese oído puntiagudo restante, Durandal habría luchado para reconocerla como un elfo en absoluto. Mátalos, mátalos, te lo ruego. Durandal se arrodilló, agarrando suavemente la mano temblorosa del elfo. Lo haré. Su voz era fría, despiadada, tanto para que Rita lo supiera al instante. Lady Bianca había tomado su decisión. No había vuelta atrás. Una tragedia. Eso es lo que era esto. Una escena tan cruel, tan violentamente injusta, que simplemente presenciarla era suficiente para que le doliera el alma. Y cuando se pone una tragedia antes de los ojos, lo único correcto es terminarlo. Matar a los duendes no requiere razón. Goblin Slayer repitió esas palabras, una vez más. Ese rey Goblin. Hizo una pausa antes de agregar. Lo más probable es que el solitario sobreviviente de un nido de duende destruido. Quizás un aventurero ingenuo, impulsado por la misericordia. Lo ahorró. Ignorando el hedor, Kiana exhaló lentamente, su voz escalofriantemente tranquila. Hermano, ¿puedo pedir prestado un arma? Uno contundente. Por supuesto. Aquí. Sin dudarlo, Goblin Slayer sacó un club de madera sólida de su cinturón, entregándolo. Gracias. Agarrando al club con firmeza, Kiana lo elevó alto. Entonces, ella lo derribó. Estallido. Splat. Ga. Ya. El gemido de los bebés duendes llenó la cueva, sus gritos afilados y penetrantes. La mirada de Kiana estaba sin piedad. Su ira no estaba filtrada. 1. Exterminaré a cada uno de ustedes. Kiana no sabía cuánto tiempo había pasado. Para ella, ese momento se extendió sin cesar. Ella no sabía por qué, pero sintió una necesidad profunda y abrumadora de desahogarse. Quizás fue el ADN de Sirin agitando impulsos violentos dentro de ella. Pero aún así, esta era ella. Esta vez, ella no suprimió la sensación. En cambio, ella lo abrazó. Quería volver, regresa a los días despreocupados en la Academia de San Freya, de regreso a ser feliz, imprudente y alegre. Pero ella no pudo. El peso sobre sus hombros nunca lo permitiría. Incluso después de que Mei regresó de la Serpiente Mundial y todos en San Freya se reunieron, todavía se obligó a actuar lo mismo que antes, para aliviar sus preocupaciones. Pero crecer es crecer. Y algunas cosas no se pueden deshacer. La verdad dentro de su corazón, solo ella realmente lo entendió. Quiero dar forma a este mundo en uno en el que puedo creer. Maestra Meeko,
hermana Selene. Incluso solo el primer paso es tan difícil. No existe una solución perfecta. Todo lo que puedo hacer es seguir intentándolo. Ah. Jadeando fuertemente, Kiana finalmente bajó el club. Un líquido grueso y rojo goteó desde su borde, acumulándose a sus pies. Frente a ella, nada más que una masa rayada de carne ensangrentada y hueso destrozado permanecieron. Una vista tan horrible, incluso la cueva misma parecía retrocar. Disculpas. Ella exhaló profundamente. Me perdí por un momento. Capítulo 418. Determinación, del que se habla. Medianoche. Las lunas gemelas, una azul, una carmesí, se pusieron en lo alto del cielo, arrojando un leve brillo a través de la vasta tierra debajo. Crackle, snap. Los rayos de rayos, cada uno tan grueso como el brazo de un niño, parpadearon uno tras otro, creciendo más denso, más fuerte y más brillante. Era como si mileos artificiales se hubieran encendido en la noche, cada racha de relámpagos que se dispersan como estrellas fugaces, un espectáculo deslumbrante. Una mujer de cabello violeta se cernía en el aire, el anillo de truenos parpadeando detrás de su cabeza, sus arcos luminosos refractaron el brillo del rayo. Parecía que había descendido como una diosa del trueno. Ir. Con una simple ola de su mano, Raiden Mei ordenó una tormenta implacable de rayos para descender, iluminando las tierras silvestres que rodean el rancho como si fuera la luz del día. Ga, ga ga ga, ga. Los duendes de lobos, que habían sido enviados por el duende para establecer una emboscada, gritaron de terror. No hubo escape. El rayo cayó a una velocidad inimaginable, cada perno golpeando con precisión precisa. Muerto o vivo, cualquier duende con un cuerpo intacto recibió la ira completa de la tormenta. Crackle, boom, auge, auge. Las serpientes de los rayos atravesaron el aire con un rugido agudo, entregando un destello letal de calor y energía. Los duendes golpeados se volvieron negros carbonizados. Su carne quemada se despegó, revelando la carne cocida debajo. Luego, como pequeñas bombas, los duendes se separaron, enviando oleadas de aire de altura y calefacción rodando por el campo de batalla. Primero fuego, luego artistas marciales, y ahora un rayo. Estas nobles damas están ridículamente dominadas. En serio. Usan espadas, magia. Y lo que sea que fuera, ¿cuál es su clase? 1. Debe ser algún tipo de herencia familiar. No hay sentido compararlos con nosotros los plebeyos. Si son tan fuertes, ¿por qué están jugando en la frontera? ¿No deberían estar luchando contra el ejército del rey demonio? Nos apresuramos por aquí, todos los bombeados. Pero básicamente somos solo conserjes en este momento. Al menos podemos presenciar un poder real de cerca. Oye, más fuerte en la frontera occidental, ¿alguna idea sobre esto? ¿Pensamientos? Mi título no vale la pena. 1. Un aventurero que empuja lanza recurrió a su compañero muy armado mientras conversaban casualmente, mientras que los otros aventureros que habían venido a ayudar a todos se rieron amargamente. A veces, nunca te das cuenta de lo débil que eres hasta que te encuentras con verdadera fuerza. Todos los caminos pueden conducir a Roma, pero algunas personas nacen en Roma. ¿Qué puedes hacer al respecto? Los aventureros habían aprendido una valiosa lección hoy. Habían visto magia de los rayos antes. Pero siempre requirió cantos largos, rituales o formaciones grupales. Mei, sin embargo, sin encantamientos, sin runas. No hay rituales. Ella convocó a Lightning tan fácilmente como uno respira. Nadie había visto la magia realizada así. La bruja entre los aventureros ajustó el sombrero de ala ancha en su cabeza, su mente se aceleró. Acababa de ver a una niña pelear usando solo sus puños, como si los hechizos y las espadas estuvieran debajo de ella. Luego, había sido testigo de las llamas de Kiana, devorando a los duendes en un instante. Y ahora, Raiden Mei acababa de arrojar un rayo casualmente como si no fuera nada. A diferencia de los guerreros físicos, la bruja era una élite entre los aventureros occidentales. Reconocido como la hechicera. Su experiencia arcana era mucho mayor que el mago común. Y sin embargo, nunca había visto magia elemental tan directa, tan sin restricciones. Esta no era magia formulada. Esto no fue un lanzamiento de hechizos tradicional. Era como si no estuvieran tomando el poder del mundo, los antepasados o los dioses. Estaban controlando los elementos mismos. Con las piernas cruzadas, la mago femenina se sentó sobre un carro lleno de trigo,
sosteniendo una tubería de fumar de tallo largo entre sus dedos. Ella dio un paso profundo. ¡Qué habilidad tan envidiable! Buen trabajo, May. Monitor de clase. No debería quedarse nada. Sin siquiera necesitar manifestar su forma de Archer, Raiden May descendió lentamente al techo del granero, mirando en la dirección donde Kiana y los demás habían seguido su objetivo. Kiana y los demás deberían haberse encargado de ese llamado Rey Goblin. Los duendes son criaturas realmente desagradables. Las llanuras ilimitadas se extendían a la distancia, y en este momento, la batalla ya había concluido. Todos los duendes que habían atacado habían sido aniquilados. Los cadáveres cortados de Goblin yacían dispersos por todas partes, su pútrido hedor impregnando el aire. Junto con la obra maestra de la fiesta de barbacoa anterior de Kiana, de Bernd. Aroma carbonizado de carne asada permanecida. Respirar en el aire aquí había una experiencia de náuseas incomparables. Los reales duendes, suspiran, no son nada como los que Bronya conoce. De pie junto a la hoguera, Bronya, después de haber terminado de distribuir comida, miró a los sobrevivientes que habían sido rescatados de los escudos de los duendes. Su expresión era pesada. A pesar de que su venganza había sido exigida, el daño que estas mujeres habían sufrido de los goblins era irreversible. Sus ojos estaban sin vida, muertos y vacíos, ya que se comieron mecánicamente sus gachas delgadas. Bronya, son tan lamentables. ¿Qué les pasará después de que termine esta misión? Sosteniendo el borde de su bandeja, Cele se acercó a Bronya, sus cejas se preocuparon mientras susurraba. Justo entonces, susurró. Es Goblin Slayer y los demás. ¿Es eso, la cabeza del rey duende en sus manos? En medio de las exclamaciones, Bronya y Cele se volvieron para mirar. Kiana y los demás han vuelto. Kiana, ¿cómo estás? Tú. Saltando desde la azotea, Raiden May comenzó a hablar, pero al ver la apariencia de Kiana, su voz se suavizó inconscientemente. ¿Estás bien? Las manos de Kiana estaban cubiertas de sangre gruesa y roja negra, agarrando una cabeza de duende grotescamente de gran tamaño. Materia cerebral mezclada con saliva y sangre goteada continuamente, dejando atrás un rastro de suciedad a su paso. May, Kiana asintió en respuesta, forzando una pequeña sonrisa. Estoy bien. Sin parar, pasó por la cerca y se dirigió directamente hacia la hoguera en el centro del pasto. Levantando la cabeza cortada del rey Goblin, la arrojó a los pies de las lamentables mujeres. Mientras miraban los restos sin vida, Kiana bajó la voz. Puede que ya sea demasiado tarde, pero tu enemigo está muerto. Espero que esto te brinde algo de alivio. Al momento siguiente, antes de que sus palabras hubieran aterrizado completamente, directo. Te mataré. Nadie sabía quién lo comenzó, pero en un instante, estalló una reacción en cadena. Como un paquete de hienas voraz en las llanuras africanas, se abalanzaron en la cabeza del rey duende, chillando con ira desenfrenada. Golpe, golpe, golpe. Sus tazones de gacha se abrieron al suelo mientras se arrojaban con un abandono salvaje. No prestaron atención a su estado hecha jirones. Exponerse a sí mismos mientras se arañaban y se rasgaron en la cabeza cortada con furia implacable. Muere, 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 muere. ¡Ah! Sus caras se torcieron en la locura, voces crudas de odio. Incluso cuando sus uñas se despegaron, dejando rayas sangrientas sobre sus dedos, no se detuvieron. La rasgadura de la piel desgarradora. El silenciador de carne desgarrada. La grieta del hueso astillado. Fue una escena directamente de un apocalipsis zombie, enviando escalofríos por la columna vertebral de Cele mientras se escondía instintivamente detrás de Bronya. Incluso el intrépido Senti se encontró reprimiendo su naturaleza de jactancia habitual en este momento. Ellos. La sacerdotisa dudó, boca ligeramente abierta. A punto de dar un paso adelante para intervenir, solo para ser detenido por Goblin Slayer. Déjalos desahogarse, es lo único que podemos hacer por ellos. Su expresión permaneció invisible debajo de su casco, su tono plano, como si declarara una verdad irrefutable. Mientras existan duendes, esto continuará sucediendo. Pero, todavía son débiles, murmuró la sacerdotisa. Déjalos liberar su ira. Después de lo que han soportado. Kiana de repente intervino. Solo vigila a ellos. Si alguno de ellos colapsan por el agotamiento, trátalos. Volviéndola a la escena, comenzó a alejarse. Prepara agua caliente, toallas, ropa, gachas, todavía hay muchas personas que necesitan atención.
Decir que era ropa era una exageración, no era más que una pieza difícil de tela. Esta no era una ciudad. Un rancho pequeño como este tenía mucha comida, pero incluso si hubiera ropa de repuesto, no había forma de que pudieran proporcionar a tanta gente. Después de todo, antes de esto, los únicos residentes permanentes aquí fueron 3 personas: Goblin Slayer, su amiga de la infancia, la chica de vaina, y su tío, el dueño del rancho. Al bajar la cabeza, Kiana caminó hacia el costado del almacén. Ella no entendió del todo. ¿Fue realmente como dijo Goblin Slayer? ¿Esas tragedias como esta, las que destruyeron por completo la vida de alguien, fueron comunes? Incluso con solo un breve contacto. Kiana ya había adquirido una comprensión profunda del destino de aquellas mujeres capturadas por duendes y utilizadas como herramientas de reproducción. Quizás, antes de que fueran tomados, cuando sus padres y esposos fueron asesinados por duendes en el pueblo, ese era en realidad el mejor destino. Una vez que fueron arrastrados a una guarida de duende, su único destino era ser violado una y otra vez por esas criaturas sucias y de maldad, una pesadilla ineludible. A menos que tuvieran la suerte de ser rescatados por un aventurero que respondió a una solicitud, el único verdadero escape que les quedaba fue el suicidio. Incluso entonces, es probable que sus cadáveres aún serían devorados por los duendes como comida. Pero en comparación con comer los restos podridos proporcionados por los duendes, vivir en tanta suciedad, verse obligado a consumir carne recién tallada de otros humanos, llevar la semilla de algo que detestaban una y otra vez y obligarse a dar a luz a monstruosidades en agonía. Al final, perderían su cordura en la desesperación o morirían por desnutrición y pérdida de sangre durante el parto. Y luego, sus cuerpos serían comidos vivos por los mismos bebés duendes que tenían. Morir temprano, en realidad podría ser una misericordia. Bastardos. Por primera vez, Kiana juró en voz baja. De repente, una sensación cálida y húmeda presionó contra su frente. Kiana levantó la cabeza y vio a Raiden Mei de pie ante ella, sosteniendo un recipiente de agua tibia. Su rostro llevaba una sonrisa suave y tranquilizadora. Kiana, límpiate. Si hay un problema, lo resolvemos juntos. ¿No? ¿No es tu deseo de hacer del mundo un lugar mejor? Mei. Dejando que Mei se limpie suavemente sus mejillas, la expresión de Kiana permaneció abatida. ¿Soy realmente tan inútil? Hice reclamos audaces frente a Selene, y ahora, en la primera prueba, ya estoy tan conmocionado, esto patético. Tal vez, queriendo hacer del mundo un lugar mejor. Luchando por su futuro, suena tan grandioso, tan idealista. A veces, realmente deseo que no te preocupes tanto por estos grandes asuntos de las naciones. Su Majestad Selene podría tener altas expectativas para ti, o podría no haber tomado tus grandes palabras en serio en absoluto. Pero, MMPH. Mei sumergió la toalla en agua tibia, la retorció. Y luego lo metí rápidamente en la cara de Kiana, cortando sus palabras. Hay los comandantes de la Legión de Astartes, Lord Sebas y hundres de millones de burócratas imperiales que manejan el gobierno para su majestad. ¿Dónde exactamente los freír pequeños como nosotros necesitan preocuparse por todo eso? Yo, MMPH. No darle a Kiana ningún espacio para protestar. Mei se limpió la cara como una abuela fregando a una niña fangosa limpia. Dime, ¿cuál es el punto? ¿De qué sirve el uso de suspiros y pensamientos demasiado? Primero, pase esta prueba. Arreglemos nuestra propia patria antes de que comencemos a preocuparnos por cualquier otra cosa. A lo sumo, una vez que haya pasado, puede considerar ayudar a este mundo. Pero, los métodos de Selene son demasiado brutales. Ella depende demasiado de la expansión militar. Suspiro. Mei suspiró impotente, golpeando la frente de Kiana con la toalla caliente. Déjame preguntarte, ¿es el imperio floreciente ahora? Sí. Después de una breve vacilación, Kiana lo admitió a regañadientes. Entonces eso lo resuelve. Mientras vaya bien. Eso es todo lo que importa. Además, ¿no es su Majestad Selene reestructurar la unidad Valkyrie para que funcione más como una fuerza diplomática centrada en la pacificación y la negociación? El imperio tenía muchas legiones especializadas en supresión antidisturbios, conquista, asalto y destrucción. Sin embargo, un amistoso. ¿Unidad diplomática con una inclinación natural por la paz y la mediación? El imperio tenía exactamente 0. Tome las legiones de Astartes, la principal fuerza de combate del imperio, solo mirarlas, ¿parecen estar aquí para negociaciones pacíficas? Incluso las hermanas de la batalla,
una fuerza de combate dominada por mujeres, carecían de ese papel. Y en cuanto a dejar que la Inquisición imperial maneje la diplomacia, ¿hablas en serio? ¿Las hermanas de silencio, que pertenecían a la jerarquía de la Guardia Imperial? En absoluto. Un montón de brutos. Eso es solo juego de palabras, es sofistismo. ¿Oh? Entonces sabes qué es el sofistismo, Kiana. Raiden Mei suspiró, extendiendo las manos. De vuelta en Saint Freya. Te dije que leyeras más libros, pero todo lo que te importaba era comer y jugar. La cara de Kiana se puso roja mientras instintivamente se encogió el cuello. La historia humana en sí no es más que una historia de la guerra, ¿no? Raiden Mei señaló a las mujeres sobrevivientes, que actualmente estaban siendo reasentadas bajo la coordinación de Durandal, Rita. Y los aventureros. Míralos. Luego, ella cambió su mirada al cráneo del rey Goblin, despojado de su carne y piel. Pero... Mei de repente cambió su tono, mostrando una suave sonrisa. Hacer de este mundo un lugar mejor mientras se somete al juicio, creo que se alinea perfectamente con la ideología del general Sdeat. Después de un largo silencio, Kiana finalmente relajó sus cejas apretadas. Luego, sin previo aviso, se lanzó directamente al abrazo de Mei, frotándose contra un lugar suave y maravilloso con un abandono imprudente. Kiana, cuidado, la cuenca del agua está justo al lado de nosotros. Jeje Mei, te amo más. ¿Realmente tienes desesperado? ¿Cuántos años tienes ahora? La cara de Mei se sonrojó en rojo, pero a pesar de sentirse un poco avergonzada por el cariñoso roce de Kiana, mantuvo su elegante compostura elegante, dejando fuera algunas tos suaves. Cargue hacia adelante y dale tu todo. Esa es la Kiana que sé. Jeje, con Mei a mi lado, es como tener la fuerza de 100 personas. Kiana declaró con confianza. Me aseguraré de que Selene me vea brillar. 1. Un territorio directo bajo el departamento colonial del imperio, en cierto mundo turístico. Una belleza de cabello blanco en atuendo informal sostenía una taza de té de leche de estilo oriental, bebiendo la paja mientras caminaba tranquilamente hacia un afloramiento rocoso cercano. Frente al vasto océano, se sentó. Tan relajante. Capítulo 419. En el mismo momento, alegrías y penas drásticamente diferentes. Salpicaduras. Las olas chocaron contra los arrecifes. Una hermosa mujer de cabello blanco se sentó en las rocas costeras, con las piernas cruzadas, mirando a lo lejos. Las alegrías y tristezas. Las dificultades y luchas que enfrentó la civilización medieval confinada en el quinto mundo de prueba dependiente del Departamento de Asuntos Militares Imperiales, Goblin Slayer, no eran algo que el gobierno imperial realmente sintiera. Después de todo, estos sufrimientos no fueron traídos por el imperio. Eran simplemente el entretenimiento otorgado por los llamados dioses de ese mundo. Según la estrategia actual establecida por los funcionarios y jueces de asuntos internos del imperio, no interferirían con el desarrollo independiente de esta civilización de fantasía medieval. Su función se limitaba a la observación periódica, la selección de talentos y el despliegue de fuerzas de élite para las pruebas. No importa cómo se mire, la culpa de estas tribulaciones no podría recaer en el gobierno imperial. Si uno insistiera en ser quisquilloso, el único defecto sería que el imperio había sido demasiado misericordioso y había optado por no desplegar su ejército para conquistar directamente este mundo. Selene desconocía el impacto emocional que los duendes habían dejado en Kiana y sus compañeros. Era su tiempo de vacaciones y, a menos que fuera absolutamente necesario, les había cortado la vigilancia. La inteligencia monitoreada ahora experimentaría un retraso antes de llegar a su centro de procesamiento de información. Sobre el mar, numerosas gaviotas negras, blancas y grises rodeaban el cielo, doblando ocasionalmente sus alas para sumergirse en el agua. Cuando emergían de nuevo, sus picos afilados a menudo sostenían pequeños peces que luchaban en vano. El agua de mar lejana, bajo la radiante luz del sol, brillaba como innumerables escamas de peces esparcidas por la superficie. Era una vasta extensión de color blanco, donde el límite entre el cielo y el océano se difuminaba en uno. Una visión bastante ordinaria. Después de todo, el océano era simplemente eso, nada nuevo después de verlo innumerables veces. Sin embargo, en este momento, le trajo a Selene una peculiar sensación de rebelión, similar a saltarse la escuela. Esta sensación de deshacerse de su tarea fue algo estimulante. Sebas, mis disculpas, pero me escapé.
Alguien tendrá que ocupar temporalmente mi lugar. Con un abrigo de piel blanca hecho con pieles de alta calidad, Selene se levantó y levantó la mirada hacia el cielo interminable, como si pudiera ver a Sebas en el palacio Chombrun de la capital imperial, quemando el aceite de medianoche, escribiendo informes diligentemente. La brisa marina ligeramente fría y húmeda, que llevaba un leve aroma salado, acariciaba cada centímetro del cabello, las mejillas y el cuerpo de Selene. Gulp, sisle. En este ambiente tranquilo, bebiendo una pajita, Selene notó que su té con leche estaba casi terminado. Sin pensarlo dos veces, casualmente descartó la taza. De hecho, ese comportamiento era incivilizado e irresponsable. Niños, no, esperen. Usó sus habilidades para desintegrarlo hasta su estructura molecular. Eso debería estar bien. 1. Justo entonces. Reina. Rápido, prueba esto. Elise asó especialmente algunos filetes de carne Sea King. La voz de cierto pequeño bribón era tan fuerte que, impregnada de emoción, llevaba rastros de energía Onkai. Era como un trueno, sacudiendo tanto a Selene que instintivamente se estremeció. A flack of sea birds resting on the reef scattered in panic. Some seagulls, suffering from the extreme fright, even suffered sudden cardiac arrest and dropped straight into the sea with a plop. Volviendo hacia el sonido, vio un paraíso escondido construido dentro de las grietas de los acantilados del mar, un lugar construido en la montaña. Las escaleras de mármol blanco conducían hacia arriba, flanqueadas por grandes pasillos, templos y esculturas de artesanía exquisita. Ver a Elise agitando su pequeña cabeza, Selene frunció el ceño. Usted mocoso. ¿No dije que no se les permite usar la energía de Onkai al hacer turismo en otros mundos? Con un movimiento de su autoridad, abrió el espacio a su lado, llegando a través de la brecha dimensional para pellizcar la mejilla de Elise. Pasando las rocas y a través de la grieta espacial, Selene llegó instantáneamente al complejo acantilado. Pero, reina, ¿no lo usaste ahora? Y además, la autoridad espacial también es, Alisa, que sostiene un par de pinzas para voltear la carne, protestó con lágrimas. HMPH. Selene volvió a colocar la frente de Elise y declaró con orgullo, tú y yo, no somos lo mismo. Incluso cuando estaba equivocado, su postura se mantuvo firme. Sentirse ligeramente agraviado. Elise murmuró un no, pero mientras el crepitante del carbón ardiente continuaba, rápidamente arrojó su frustración a un lado. Cortó ansiosamente una gran pieza del filete de rey marino a la parrilla y lo sostuvo con orgullo como un tesoro. Su Majestad, ven a probar esto. Esta es una técnica de asar que me enseñó ese chef llamado Nakamura. Usando carne de costilla de la sección de la división media de una bestia de peligro de kilómetro, a la parrilla sobre carbón de madera durazno para mejorar el sabor. En la placa de porcelana blanca pura, la grasa se agrupó lentamente en el centro, mientras que las costillas doradas y marrón liberaron un aroma irresistible, que azotaba mucho el apetito. ¿Hiciste esto? Algo incrédulo. Selene hizo un gesto con una mano, convocando un cuchillo y un tenedor de la mesa del comedor a varios metros de distancia. Ella cortó una pequeña pieza, se la llevó a la boca y comenzó a masticar. Bajo la expectante mirada de Elise, las cejas de Selene se contrajeron ligeramente. Ella levantó la cabeza con rara sorpresa. Esto en realidad es bastante bueno, con sabor rico, perfectamente tierno pero firme. Derretirse instantáneamente al entrar en la garganta. Sí. Al escuchar los elogios de Selene, Elise inmediatamente saltó 3 pies de altura. O tal vez la calidad excepcional de la carne del rey del mar ha cubierto los defectos en su técnica de parrilla. Al momento siguiente, el comentario de seguimiento de Selene hizo que la cara de Elise cayera. Su Majestad. Me estás intimidando. Entonces, ¿qué tal una competencia? Al meter unos mechones de su cabello plateado ligeramente desaliñado y blanco como la nieve, Selene asumió el desafío ella misma. Desde los ingredientes traídos por el gerente del hotel, recogió una pierna entera y cortó una pierna de cordero entera. Usar ingredientes de alta gama es demasiado fácil, sin desafío en absoluto. Vamos con algo más hogareño. Competiremos asando el cordero. Con un golpe, ella abofeteó la pierna de cordero en la tabla de cortar. Aunque no tengo absolutamente ninguna experiencia en cocinar, ni he usado un cuchillo de cocina. Solo tiene sentido que mi plato tenga mejor que el pequeño Elise. Selene empleó una burla bastante superficial. 1. Sin embargo, ella no estaba mintiendo.
Ella realmente no tenía habilidades para cocinar en absoluto. El arroz hirviendo, haciendo fideos instantáneos o después de una receta básica de tomate y salteador de huevo, teóricamente, cuenta, de la infancia a ahora. Y mucho menos usando un cuchillo de cocina, apenas había pisado un pie en una cocina. ¿Era hábil en matar gente, pero usaba una cuchilla para el ganado con precisión? Eso era algo que nunca había hecho antes. Elise no está feliz ahora. Diana. Elise mordió el anzuelo. Bien, compitamos. Voy a asar el cordero también. Snapting de otra pierna de cordero. Elise robó algunas miradas a la preparación de Selene, y luego de repente se rió con picardía. Tu majestad, no me digas. ¿Ni siquiera sabes cómo eliminar el olor a cordero? El carbón de durazno se quemó en silencio, calentando la parrilla. Cuando la placa de hierro alcanzó la temperatura correcta, Selene, que estaba cepillando aceite de oliva, sobre ella, permaneció inmutado. ¿Cómo podría ser eso? Yo pequeño mocoso, solo mira. Pero en realidad, Selene estaba invocando en secreto la autoridad del Ercher de la razón, infiltrándose remotamente en Internet planetario del mundo turístico. Buscó frenéticamente recetas y guías en el cordero de la parrilla. 2. Una sesión de abarrotes de última hora. Tiempos de parrilla apropiados para cordero, las 10 principales salsas de inmersión para cordero asado, métodos rápidos para eliminar los olores de juego. En resumen, Selene descargó todo en su cerebro a la vez. Jeje, Su Majestad, invitaremos a algunos jueces. No me importa. Si quieres, entonces adelante. Alguien, traiga al gobernador planetario, alto. Clasificación de jueces del Tribunal Planetario y los comandantes de la guarnición imperial. La victoria estaba asegurada. Era hora de enseñarle a Elise una lección sobre los peligros de la sociedad. Selene ni siquiera necesitaba decir nada. Estaba segura de que, incluso sin indicios, esos funcionarios sabrían exactamente qué plato favorecer. Además, si bien puede que no sea una cocinera experimentada, después de este curso de choque de emergencia, al menos estaba a nivel de principiante. No era como si ella estuviera sirviendo veneno. Esas personas que hicieron una pesadilla, cocina oscura, platos tan letales que otorgaron resistencia al veneno o volaron comillas directas, ¿cómo podrían incluso ser comparados con ella? 1. Por cierto, ¿cuántas veces tengo que decirte? Pasarme llamándome, Su Majestad. Viajamos incógnito, un dragón entre peces. Solo llámame, hermana, o algo así. Además, en el festival de banquetes de la luna de mañana, no cause ningún problema. Quiero deleitar durante 3 días seguidos. Y una cosa más. Justo cuando Selene estaba disfrutando de sus vacaciones, pasando una luna de miel con Elise. Por otro lado, en el quinto mundo de juicio bajo el Departamento de Asuntos Militares Imperiales, dentro de la frontera occidental del reino humano, en un campamento temporal establecido en un rancho, la atmósfera era sombría y pesada. En efecto, derrotar al Goblin ejército, dirigido por el rey Goblin sin ninguna víctima era algo que se celebrara. Pero cuando se enfrentan a las expresiones huecas y entumecidas de los sobrevivientes rescatados, ¿quién podría realmente regocijarlo? 1. No hace mucho, uno de los sobrevivientes se había quitado la vida después de pisotear y desgarrar el cráneo del rey Goblin. Nadie sabía dónde había encontrado la fuerza, pero a pesar de su frágil estado, había logrado aplastar parte de su cráneo debajo de su pie. Luego, riendo salvajemente, se derrumbó directamente al suelo. Cuando cayó, sus ojos manchados de lágrimas, ahora largos secos, se levantaron fijados en las 2 lunas colgadas en el cielo. Sus labios llevaban una sonrisa, una de venganza cumplida, de liberación, de satisfacción, tal vez incluso, felicidad. El mayor dolor es un corazón convertido en cenizas. De pie frente a ella, Durandal escuchó sus palabras claramente. Ella le había agradecido, luego lentamente cerró los ojos. No, sobrevivió con tanta dificultad, ya estaba salvada. Apretando junto a la mujer, la sacerdotisa se mordió con fuerza el labio. Madre de la tierra misericordiosa, por favor, con tu mano divina, alivia el sufrimiento de esta alma. Al atraer su personal de lata a su pecho, presionó una mano sobre el corazón del sobreviviente y comenzó a cantar, suplicando un milagro de su deidad. Sanar. Si las ruedas mágicas alteraron las reglas del mundo, manipulando las leyes de la realidad,
entonces la curación fue sin duda un milagro nacido del poder de los dioses. Aunque los dioses de este mundo ahora estaban ausentes, hace mucho tiempo consumidos como alimento para cierto ser, su fe y poder, arraigados dentro de este mundo, permanecieron sin cambios. Las manos de la sacerdotisa, recibiendo esta alma, consumiendo la oración, en el trabajo original, podría usar sus milagros 3 o 4 veces al día, transfirió el resplandor del milagro al cuerpo de la mujer, envolviéndola en un leve brillo. Sin embargo, mientras la luz se extendía como burbujas explosivas, aunque la carne desgarrada comenzó a reparar lentamente, la condición de la mujer no mejoró. Sus labios continuaron separándose, tosiendo espuma mezclada con tejido de órganos rayados y sangre. Eal solo puede tratar heridas externas. Su corazón ya ha sido destruido, no se puede salvar. Goblin Slayer dio un paso adelante y habló rotundamente. Lo siento mucho. Durandal dijo con arrepentimiento, si Black Abyss Whiteflower todavía estuviera en mi poder, o si una médica de campo imperial, farmacéutico o médico militar estuviera aquí, ella no habría muerto. Partimos rápidamente y no trajeron kits médicos militares estándar. De nuevo, esto sucede de nuevo. En ese momento, el cuerpo de la mujer, que había estado convulsionando, finalmente se fue quieto. La sacerdotisa se arrodilló junto al cadáver flojo, bajando su rostro pálido en silencio. Encuentra un lugar en esta llanura y la entierre. Cerrando los ojos de la mujer para ella, Goblin Slayer se volvió y comenzó a limpiar las piezas más grandes de madera dispersa del suelo. En cuanto a por qué sería enterrada aquí, todos entendieron, había sido un trofeo del rey duende. Sus padres, esposo, familia y aldea probablemente habían sido destruidos hace mucho tiempo. El olor a sangre, ¿qué pasó? Saliendo del almacén, Kiana se detuvo cuando vio el cadáver de la mujer frente a la sacerdotisa. Ella permaneció en silencio hasta que Rita lamentó la cabeza. Veo. Sin embargo, Kiana no se demoró. En cambio, se acercó a la sacerdotisa. Señorita sacerdotisa, ¿podemos hablar? Su voz era un poco ronca, pero clara. Oh, está bien. Hermano, tú también vienes. Kiana giró la cabeza. Está bien. Goblin Slayer asintió con su comportamiento habitual de calma. A su lado, las orejas de los altos elfos de elfos se animaron al instante. ¿Puedo unirme? Puede. Dentro del almacén, se sentaron alrededor de una simple mesa cuadrada de madera. La sacerdotisa naturalmente tímida se sonrojó cuando se sentó junto al duende Goblin. Su delgado marco hizo un sonido ligero mientras presionaba la silla, colocando su personal de hojalata en su regazo. Lo pisó con ambas manos, rizando ligeramente su cuerpo. Ella parecía bastante nerviosa. Retirando su mirada, Kiana se centró en el hombre a quien tanto Lizusan como Senti habían llamado un buen hombre. ¿Qué planeas hacer con los sobrevivientes? Envíalos al templo. Después de una breve pausa, Goblin Slayer respondió de manera rígida habitual. Ni la ciudad ni el gremio de los aventureros apoyarán a tantas personas improductivas, especialmente aquellas con posibles impedimentos sensoriales que no pueden trabajar. ¿Detenerse sensoriales? Sí. Después de un cautiverio prolongado de los duendes, su visión y sentido del olfato pueden sufrir daños, agregó Goblin Slayer. Especialmente su sentido del olfato. Debido a la suciedad y la oscuridad de los nidos de duende, la mayoría de los humanos pierden su sentido del olfato a los pocos días de ser capturado. Al escuchar esto, Kiana entendió. Recordando el abrumador hedor de los cadáveres de descomposición y el excremento dentro de Goblin Lairs, se dio cuenta de cómo tal entorno sería un tormento insoportable para los sentidos olfativos de cualquier humano normal. No es solo eso, ¿verdad? Incluso si logran superar sus miedos y regresar a la sociedad humana, sus experiencias pasadas, incluso si no se dicen, ¿no serán cotillados por las espaldas por ciertos individuos de lengua suelta? Sí. No solo por el trauma que habían sufrido, sino también porque su supervivencia tenía, en algunos casos, indirectamente condujo a tragedias aún mayores. Un círculo vicioso. Kiana asintió, respiró hondo y luego cambió su mirada hacia la niña frágil y de cabello dorado antes que ella. Eres una sacerdotisa, ¿correcto? ¿Puedes explicarnos en detalle sobre el dios que sirves, tu templo y la situación allí? Capítulo 420. Un plan ingenuo. Puedo. No te pongas nervioso, tómate tu tiempo. Al ver a la joven sacerdotisa tensa debajo de la mirada de todos,
Raiden Mei le sirvió una taza de té caliente y habló suavemente. Era una mujer con un comportamiento gentil y elegante, su largo cabello cuidadosamente atado en una cola de caballo, dándole una mirada limpia y refinada. Sus características eran delicadas, su figura elegante, claramente mayor que la sacerdotisa. Con una suave sonrisa mientras sostenía la bandeja, exudaba una sensación de calidez y feminidad. Ella debe ser una buena esposa, pensó la sacerdotisa. 2. Oh, gracias. Sintiendo el calor de la copa se filtra en sus dedos e inhalando la débil fragancia de las hojas de té. La sacerdotisa sintió ligeramente sus nervios. Ella tragó y continuó. Sigo las enseñanzas de la Madre de la Tierra. Crecí en el templo como huérfano y nunca he tenido contacto con otras órdenes religiosas. Hizo una pausa en este punto, su expresión atenuando ligeramente. Disculpas, no quisimos. ¿Está bien? Sacudiendo la cabeza. Ella eligió cuidadosamente sus palabras antes de continuar mirando a Kiana. A los 15 años, dejé el templo de la Madre Tierra y elegí convertirme en un aventurero. Así que solo sé lo que se registra en las escrituras sobre la Madre de la Tierra, puede que no tenga un conocimiento profundo. Para los huérfanos criados en el templo, su 15º cumpleaños marcó la edad adulta. En el momento en que tuvieron que decidir su camino futuro. Podrían permanecer en el templo para servir a los dioses, o podrían irse y forjar una vida en el mundo secular, ya sea que los plebeyos, comerciantes, aventureros, el templo no interferiría. La sacerdotisa había elegido la última, y para hacerlo, se unió al gremio de los aventureros. Fue durante su primera misión que se cruzó con Goblin Slayer, al ser salvada. Este es el mito transmitido entre las monjas. Se dice que hace mucho tiempo, los dioses de la luz, el orden y el destino libraron una guerra interminable contra los dioses de la oscuridad, el caos, el caos, el caos, el caos. Y la oportunidad sobre quién gobernaría el mundo. La Madre de la Tierra era una deidad alineada con el orden. Entonces, un día, tal vez decenas de miles de años, o tal vez solo unos pocos miles, decidieron dejar de sus batallas y, en cambio, resolver sus disputas dados. Al mismo tiempo, establecieron un pacto. Ya no interferirían directamente con el mundo mortal. Y así, los dioses continuaron lanzando sus dados, una y otra vez, desde los tiempos antiguos hasta el presente, sin pausa. En el proceso, crearon varios seres vivos y los mundos que habitaban, tratándolos como piezas de ajedrez y la junta. Se dice que los humanos, los elfos, los enanos, los medianos, los hombres lagarto, así como los trolls, los demonios y los duendes, todos eran creaciones de los dioses. La sacerdotisa relató lentamente el mito como lo había aprendido. Seres trascendentes. Al escuchar esto, Kiana y Raiden Mei intercambiaron miradas. Para los dos, los dioses llamados mencionados por la sacerdotisa no provocaron reverencia en absoluto. Desde su perspectiva, ¿no fueron estos llamados seres de las deidades que poseen un poder extraordinario, al igual que las bestias y los searchers de un Kai de nivel superior? Y considerando la personalidad de Selene, si este mundo ya había sido marcado y cultivado por el ejército imperial, ¿por qué no había aparecido ninguno de estos dioses? ¿Fue porque se despreciaron involucrados, o había alguna otra razón? Señorita sacerdotisa, ¿la Madre de la Tierra que adora otorga alguna bendición divina en los últimos años? ¿Pueden las monjas que mencionas todavía contactar a la Madre de la Tierra? Kiana preguntó de repente. La sacerdotisa estaba momentáneamente aturdida. Luego, después de un breve momento de pensamiento, ella murmuró, ahora que lo pienso, realmente ha pasado mucho tiempo. Antes de dejar la iglesia de la Madre Tierra, las monjas de alto rango en el templo ya habían mencionado que la Madre de la Tierra no había respondido durante mucho tiempo. Ya no otorgó bendiciones divinas. Tampoco otorgó ningún nuevo milagros para que aprendamos. Normalmente, aunque los dioses no podían interferir directamente con los asuntos mundanos, aún podrían otorgar bendiciones a sus dedicados seguidores. En los últimos años, era común que los creyentes de varias deidades despertaran poderosas habilidades de vez en cuando. Pero en los últimos años, no solo las bendiciones divinas desaparecieron de la Iglesia de la Madre de la Tierra, sino que también habían desaparecido por completo del reino y otras sectas religiosas. Entendido. En ese caso, podemos actuar sin restricción. La repentina mirada de comprensión de Kiana dejó a la sacerdotisa estupefitada y con pérdida. Aunque no tenían miedo de estos seres trascendentes,
Dado que estaban operando en el territorio local de estos llamados dioses, se justificó un grado de precaución. Después de todo, como dice el dicho, desprecia al enemigo estratégicamente, pero tómalos en serio tácticamente. La sacerdotisa parpadeó en confusión. ¿Qué exactamente acabas de entender? Al momento siguiente. La madre de la tierra que adora probablemente esté muerta. Las palabras de Kiana fueron impactantes. Estallido. La sacerdotisa de repente se levantó, agarrando su personal de estaño con fuerza, apretando los dientes, su expresión llena de ira. Disculparse. Disculpe con la madre de la tierra. Incluso si no crees en ella, Kiana, por favor no la insultes. Incluso una figura de arcilla tiene temperamento. Para la sacerdotisa, la iglesia de la madre de la tierra prácticamente la había criado. Cada milagro que pudiera usar, que la madre de la tierra ha otorgado a la madre de la tierra. Sin embargo, Kiana acababa de decir que la madre de la tierra estaba muerta. La sacerdotisa estaba tan furiosa que, por un momento, perdió el control de sí misma. Sentarse. La voz de Goblin Slayer era fría y firme. Pero no puedes vencerlos. Puaj. Congelado en su lugar, agarrando su personal de estaño con frustración, la sacerdotisa no sabía qué hacer. Kiana dejó escapar un suave suspiro y se puso de pie. Disculpas, estaba demasiado contundente. Pero en el siguiente instante, el tono de Kiana cambió. Pero es la verdad. Aparte de ser asesinado o encarcelado, no puedo pensar en otra posibilidad. Y entre los dos, el resultado más probable es que ya han sido asesinados. En este punto, Kiana tenía absoluta confianza en su hermana. Después de enterarse de lo que habían hecho estos dioses, dudaba de que alguno de ellos hubiera sobrevivido. Antes de que la sacerdotisa pudiera refutarla, Kiana continuó. En los últimos años, ¿han habido rumores sobre personas extrañas u ocurrencias en toda la tierra? No. La sacerdotisa instintivamente trató de responder, pero se encontró incapaz de hablar la siguiente palabra. ¿Realmente no? Sí. Si eso fuera cierto, ¿podría seguir creyendo en la madre de la tierra ante esta realidad? Sí. Sé de esto. El alto elfo de los elfos, quien había estado sentado con Goblin Slayer y tenía poco consideración por la madre de la tierra, levantó la mano. Aunque no hay muchos rumores aquí en la frontera occidental, en las regiones centrales del reino, los informes de aventureros de élite y caballeros que desaparecen junto con todas sus familias se han vuelto frecuentes en los últimos años. Algunos dicen que fueron elegidos por los dioses y los quitaron. Oh. Y en nuestro reino forestal, muchos guerreros que se aventuraron en el desierto fronterizo para el entrenamiento afirmaron que encontraron a los gigantes. Cuando regresaron, estaban completamente fuera de él, como si sus almas hubieran sido drenadas. Goblin Slayer asintió también. Señaló un cráneo de cabra colgando en la pared del almacén y dijo. Hablando de gigantes, hace aproximadamente 1 año y medio, mientras viajaba a las montañas orientales para una comisión, me encontré con un grupo de guerreros muy blindados, cada uno de más de 2.4 metros de altura, reclutas de Astartes que se someten a un desarrollo secundario. Aún no inducida oficialmente una armadura. Por casualidad, me uní a ellos para completar una misión para exterminar un demonio que controlaba a goblins. 1. A juzgar por su fuerza, eran al menos de rango de plata. Extrañamente, después de eso, nunca volví a escuchar ninguna noticia de ellos. Sin embargo, mientras que en la frontera del norte, aprendí de un bardo itinerante sobre otra canción de alabanza para un equipo de guerreros gigantes. Crujir. En ese momento, Fuhua abrió la puerta del almacén y entró, su tono seguro. Astartes. Líder de escuadrón, están todos establecidos. Raiden Mei le entregó una taza de té caliente y preguntó. Fuhua pasó suavemente los dedos sobre la superficie de la copa, voló el vapor ascendente y tomó un pequeño sorbo antes de responder. Hasta ahora, ninguno de ellos ha mostrado signos de autolesión. Durandal y Rita están de pie hacia afuera, por si acaso. El quinto mundo de prueba. Selección de élite nativa, capacitación de reclutamiento. Murmurando para sí misma, Fuhua sacudió la cabeza. Kiana, ¿tienes un plan? Todavía no está completamente desarrollado. Idealmente, me gustaría que el Imperio desplegue tropas y ocupe directamente este lugar, pero tal como están las cosas, eso no será posible en el corto plazo. Dejando escapar una risa fría,
la mirada de Kiana se volvió afilada. Primero tendremos que tomar el asunto en nuestras propias manos. Líder de escuadrón. Necesito a Feng Wang hacia abajo, y un objetivo. Esta vez, necesitaré tu ayuda. ¿Entonces ella iba a usar Feng Wang Down? Kiana todavía era demasiado suave. La octava clave divina, clave de sensibilidad, Feng Wang Down, una reliquia capaz de manipular señales cerebrales y gobernar la mente. Poseía 3000 plumas, cada una capaz de crear ilusiones. Cualquiera que viera estas plumas, caería en las alucinaciones creadas por su portador. Manipulación, entonces. Está bien. La expresión de Fu Hua se volvió contemplativa mientras asintió. Ella ya podría inferir la mayoría de las intenciones de Kiana. A pesar de que ella había decidido erradicar a goblins y cambiar este mundo para mejor, Kiana todavía no estaba dispuesta a matar a otros humanos. Es probable que su plan alterara la conciencia de los funcionarios de alto rango del reino. Luego use la guía de la política para proteger a las personas y eliminar a los duendes. Era un enfoque inocente e idealista, casi ingenuo. Incluso si controlaban la mente del rey, los generales y los soldados dejarían voluntariamente la comodidad de la capital real para cazar duendes en tierras remotas y estériles. En este mundo, a diferencia de luchar contra el ejército del rey demonio, el exterminio de Goblin fue una tarea completamente ingrata. No llevaba gloria, ni riqueza, y si las pérdidas se mantuvieran, los ciudadanos desinformados se burlarían de ellos por ello. A la gente de la capital real no les importaría las dificultades del combate. Todo lo que verían era que el dinero de los impuestos se desperdiciaría para enviar tropas a las montañas para ayudar a algunos campesinos remansos. Bajo la presión de la opinión pública, incluso la autoridad del rey podría ser sacudida, y aquellos debajo de él pagarían el servicio de labios mientras resistirían en secreto las órdenes. Aún así, al menos ella había tomado una decisión y tomó medidas. Un paso a la vez, lidiando con problemas a medida que surgen. En el peor de los casos, simplemente significaría matar a algunas personas más. Solo soy un soldado. Solo necesito ejecutar pedidos. ¿Cuándo planeas partir? Fu Hua preguntó. No más de 3 días. Una vez que los hayamos acomodado, nos dirigiremos a la capital humana de inmediato. Comprendido. En cuanto a los demás que habían estado escuchando, incluido Goblin Slayer, estaban completamente perdidos. ¿De qué diablos están hablando? ¿Por qué no puedo entender nada de eso? Aunque puede ser un poco imprudente, tengo una pregunta. ¿De dónde eres exactamente? Feng Wang Down, el Imperio. Nunca he oído hablar de una nación llamada Imperio existente en este mundo. Goblin Slayer colocó ambas manos sobre la mesa de madera, su mirada escrutinante barriendo sobre Kiana y los demás. Anteriormente, supuse que eras nobles de la capital real, aquí para experimentar la vida rural. Pero tal como están las cosas ahora, ¿ese no parece ser el caso? Esos gigantes, están conectados a ti, ¿no? Venimos del sagrado Imperio Selene. Bueno, puedes pensar que es un lugar mucho más allá de tu alcance, una nación mucho más avanzada que este mundo. Bajo las miradas perplejas de la sacerdotisa y el arquero de los elfos de alto, Kiana de repente sacó un gran paquete de barras de oro y las colocó sobre la mesa. Tenga la seguridad de que es una nación humana. Lo que quiero es persuadir a su rey para que movilice a su ejército para exterminar a los monstruos que amenazan la seguridad de la humanidad. Hermano, si es posible, nos gustaría continuar contratándolo para guiarnos a la capital humana. Ningún problema. Eso también es para, Al escuchar el acuerdo inmediato de Goblin Slayer, Kiana se atragantó con su discurso preparado. ¿Eso es fácil? ¿Ni siquiera una sola pregunta? Goblin Slayer, sin embargo, no prestó atención a su reacción. Simplemente se puso de pie y salió del almacén. Mientras la solicitud implique matar a goblins, la tomaré. 1. Después de todo, los duendes también cayeron dentro de la categoría de monstruos que amenazan la seguridad humana. Justo entonces. ¿Entonces este es tu plan? No está mal, pero eso es todo, demasiado ingenuo. Si fuera por mí, acabaría de eliminar a toda la familia real, tomar el control de vasallos clave y usar una fuerza abrumadora para imponer su misión. Una toma directa. ¿No es ese el enfoque más simple? Dentro del almacén, una débil distorsión espacial púrpura parpadeó, enviando chispas de dispersión de teletransportación. Una mirada azul helada, tan afilada como una cuchilla, barrió la habitación, y en ese instante, Goblin Slayer, la sacerdotisa,
el Eagle Farcher y los demás se congelaron en su lugar. BZZT, Crash. Debido al espacio limitado dentro del almacén del rancho, el aumento de la energía del campo de teletransportación interdimensional talló directamente en una gran sección de la estructura del edificio. Los vientos nocturnos fríos se apresuraron a través del agujero, aullando mientras barrían dentro. Bajo la luz de la luna gemela, el recién llegado se puso de pie. Su helado largo y similar a la seda. El cabello azul en cascada hasta su cintura en un estilo perfectamente recortado. Debajo de sus características frías y arrogantes, su uniforme en blanco y negro luchó por contener su imponente figura, un equilibrio de encanto femenino refinado y un poder crudo abrumador. Bajo la tiranía pura de su presencia, vigas de madera masivas, lo suficientemente gruesas para que dos hombres los abracen. Destrozados sin esfuerzo. Las astillas y los escombros se rociaron en todas las direcciones, enviando a los animales cercanos a un frenesí de graznidos, aleteo y galopando. ¿Qué ahora? Rancher, tu almacén explotó. 1. General Sdeat, por favor contenga un aura un poco. Ver a la sacerdotisa encogiéndose con miedo, casi rizándose en sí misma como una codorniz asustada, Kiana rápidamente se acercó a ella. ¿Entonces? ¿Vas a considerar mi propuesta? Creo que me quedaré con mi propio método por ahora. Kiana declinó contacto. ¿Pero qué hay de ti, el general Sdeat? ¿Qué te trae aquí a esta hora? Ignorando a los aventureros saliendo corriendo afuera en respuesta a la repentina destrucción del almacén, Sdeat aplaudió una carpeta contra su palma. Tengo algo interesante para mostrarte.